Bienvenidos a la segunda temporada del Psique Podcast. En este podcast hablamos sobre psicología, cultura, emociones, mente y salud mental. Bienvenidos. Hola a todos, yo soy la psicóloga Diana Ortiz y les estamos dando la bienvenida nuevamente a esta segunda temporada. Este es el episodio 3 y hoy hablaremos en la sección de Psicología para Todos del tema de trastornos de la personalidad. Como ustedes saben, comúnmente los trastornos de la personalidad son difíciles de diagnosticar. No suelen diagnosticarse de buena manera, hay pocos especialistas que estén capacitados para hacerlo y también quienes suelen padecerlos o los están padeciendo tardan mucho en acercarse a tener su diagnóstico, la información y por ende un tratamiento. Así que también es uno de los trastornos más estigmatizados que existe. Así que hoy hablaremos de los trastornos de la personalidad, pero de manera breve. Es decir, más adelante trataremos y explicaremos uno por uno más a detalle. Comencemos. Los rasgos de la personalidad representan patrones de pensamiento, percepción, reacción y relación que son relativamente estables en el tiempo. Es decir, algunas personas tienden, por ejemplo, a ser malhumoradas o introvertidas y otras todo lo contrario, extrovertidas, muy sociables, etc. Entonces, la existencia de un trastorno de personalidad se produce cuando este tipo de rasgos se vuelven tan pronunciados, rígidos y desadaptativos que la persona afectada tiene problemas en el trabajo, la escuela, en su entorno familiar, es decir, empieza a manifestarse comúnmente en el ambiente y en los ámbitos en los que nos desarrollamos. Estas desadaptaciones sociales pueden causar angustia significativa en las personas que padecen el trastorno y también con quienes los rodean. La mayoría de las personas cuyos rasgos de personalidad son ineficaces o tienen consecuencias negativas intentan cambiar sus patrones de respuesta, pero también hay otro grupo que padecen los trastornos de la personalidad, pero que no modifican sus patrones de respuesta, incluso cuando dichos patrones son repetidamente ineficientes y sus consecuencias son negativas y les están afectando. Estos patrones se denominan patrones de mala adaptación porque la persona no se ajusta o se adapta como las circunstancias lo requieren. Los patrones de mala adaptación varían en su gravedad y en su duración. Existen 10 tipos de trastornos de la personalidad según el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, publicado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Así que estaremos hablando de estos 10 tipos de trastornos de la personalidad. Alrededor del 10% de la población sufre un trastorno de la personalidad. Estos trastornos suelen afectar en igual manera tanto a hombres como mujeres, pero hay algunos tipos de trastornos que afectan más a un género que al otro. Por ejemplo, el trastorno de personalidad antisocial es 6 veces más frecuente entre los hombres que en las mujeres. Y en la mayoría de los pacientes con un trastorno de la personalidad, dicho trastorno causa problemas moderados y se van atenuando con el tiempo. Sin embargo, algunos padecen síntomas tan graves y problemas, por ejemplo, sociales o psicológicos durante toda su vida, sin que estos se atenúen. Los trastornos de la personalidad suelen aparecer al final de la adolescencia o al principio de la edad adulta, pero también pueden aparecer durante la infancia, cosa que es muy poco común, pero hay casos y ocasiones en las que desde la infancia hay señales. Su duración es muy variable. Algunos tipos de trastornos de la personalidad, como el antisocial o el límite, tienden a disminuir
conforme la persona envejece. Otros, como el obsesivo compulsivo o el esquizotípico, tienen menos probabilidad de hacerlo, es decir, que conforme uno envejece se atenúan. En algunos casos los síntomas pueden continuar, pero son menos graves. Muchas personas con un trastorno de la personalidad también presentan uno o más de un trastorno de los siguientes tipos. Es decir, el tener como punto de partida un trastorno de la personalidad hace que conforme no se atienda y los síntomas se agraven, desarrollemos otros trastornos como lo son el depresivo, el trastorno bipolar o un trastorno relacionado con el bipolar, también trastornos de ansiedad, trastornos por consumo de sustancias o trastornos de la conducta alimentaria. Aquí un dato muy importante. Se cree que los trastornos bipolar, se cree por desinformación, que el trastorno bipolar suele ser un trastorno de la personalidad, es decir, entra dentro del grupo de la categoría, pero no es así. Los trastornos de la personalidad son aparte del trastorno bipolar, es decir, el trastorno bipolar no es un trastorno de la personalidad, aunque erróneamente muchos hemos creído en algún momento que sí. Entonces, este punto lo vamos a profundizar más adelante. Si la persona presenta un trastorno de la personalidad junto con alguno de los anteriores mencionados, es más probable que no responda al tratamiento de manera rápida y eficaz y por lo tanto su pronóstico sea más complejo y complicado que quienes no tienen adicionalmente algún otro tipo de trastorno. Ahora, hablemos de las causas de los trastornos de la personalidad. Como básicamente todos los trastornos, las causas son multifactoriales, pero específicamente aquí la interacción de los genes, la genética y el ambiente colaboran muchísimo más que el resto de los factores para que la persona sea más propensa en desarrollarlo y padecerlo. Es decir, algunas personas nacen con una tendencia genética a padecer un trastorno de la personalidad y esta tendencia disminuye o aumenta en función de los factores ambientales. Los factores ambientales son el ámbito familiar, los patrones, la educación, con quienes te rodeas, las áreas en las que te desenvuelves, la cultura, lo socioeconómico, etc. Ahora, hablemos de los tipos de trastornos de la personalidad. Son 10 y se agrupan en 3 grupos, vaya la redundancia. Grupo A, Grupo B y Grupo C. Los tipos correspondientes a cada grupo comparten ciertos rasgos básicos de personalidad, pero cada trastorno posee sus propias características distintivas. Así que vamos a hablar de qué trastornos están dentro de cada grupo y daremos algún par de características que definen a dicho trastorno o son singulares de este, pero no profundizaremos mucho, como les mencionaba al principio. Eso lo haremos más adelante. En otros episodios hablaremos de cada uno de estos trastornos. El grupo A se caracteriza por parecer extraño o excéntrico. Corresponde a los siguientes trastornos. Paranoide, en el cual se presenta la desconfianza y el recelo. Esquizoide, falta de interés por los demás. Esquizotípico, ideas y comportamientos extraños o excéntricos que rompen con la realidad. El grupo B se caracteriza por ser dramático, sensible o errático. Y los trastornos son los siguientes. Trastorno antisocial, en el que se presenta la irresponsabilidad social, despreocupación por los demás, el engaño y la manipulación hacia otros para obtener un beneficio personal.
Se presenta el trastorno límite, que básicamente tiene muy característico el vacío interno, miedo a ser abandonado dentro de sus relaciones inestables, problemas para controlar las emociones y comportamientos impulsivos. El histriónico, que busca atención y se comporta de forma dramática o sobreactuación o que de alguna manera magnifica las reacciones. El narcisista, necesidad de ser admirado, falta de empatía y una visión exagerada de la propia valía, lo que se suele denominar como grandiosidad. Y por último, el grupo C se caracteriza porque la persona parece ansiosa o temerosa. Y los trastornos son el de evitación, que básicamente evita el contacto interpersonal por miedo al rechazo. El dependiente, en el que se presenta la sumisión y la dependencia, obviamente, debido a una necesidad de recibir cuidados, atención, tiempo, cariño, básicamente llenar estos vacíos más emocionales. Y el obsesivo compulsivo, en el que está la perfección, el perfeccionismo, la rigidez y la obstinación. Ahora, hablemos de los síntomas de los trastornos de la personalidad. Los trastornos de la personalidad se refieren esencialmente a los problemas relacionados con la identidad y el sentido de sí mismos. Es decir, las personas con un trastorno de este tipo no tienen una imagen clara o estable de sí mismos. Es decir, la manera en la que se ven cambia dependiendo de la situación y de las personas con las que estén, para básicamente intentar encajar o adaptarse. Por ejemplo, es posible que el concepto de estas personas que tengan de sí mismos sea como altamente cruel y amable, o sea, va de un extremo al otro. También pueden ser inconstantes con sus valores, con sus objetivos, con sus creencias, con sus ideas. Por ejemplo, puede haber una persona profundamente religiosa, apegada hacia esto en lo que cree, pero fuera del ámbito religioso puede ser muy irreverente, muy respetuosa, o sea, como si básicamente fuera otra persona. Entonces, también puede que su autoestima esté o demasiado alta o demasiado baja. Y las personas con este tipo de trastornos se esfuerzan en establecer relaciones estrechas y estables con los demás y se esfuerzan de verdad en extremo. Pueden ser también insensibles ante los demás, sus emociones, sus situaciones, son emocionalmente distantes o pueden carecer de empatía. Las personas con un trastorno de este tipo a menudo parecen inconscientes, confusas, frustrantes para los miembros de la familia o del círculo con el que se llevan y se tratan, se rodean, y otras personas a su alrededor. Incluso los mismos especialistas o médicos que tienen los primeros contactos y atenciones con ellos, pues denotan esto, ¿no? Que son personas que denotan o desbordan en sus patrones y características, pues el mismo trastorno. Sus estilos de crianza comúnmente se descubre que pueden ser erráticos, distantes, demasiado emocional, abusivos o irresponsables, y algunas veces causan problemas físicos y mentales pues a sus propios hijos, a sus propios familiares. Las personas con un trastorno de este tipo pueden tener problemas para saber cuáles son las formas razonables, adaptativas y seguras de tratar y comportarse con los demás socialmente. Y quienes tienen estos trastornos no suelen ser conscientes de su responsabilidad en la creación de sus propios problemas. Es posible que dichas personas con dichos trastornos no crean que tienen problemas relacionados con su forma de pensar, su forma de ser, su forma de comportarse. Es decir, que comúnmente quienes están presentando síntomas
muy difícilmente llegan a darse cuenta o a percibirlos como un problema hasta que la situación se intensifica, se agrava o algo relevante sucede. Comúnmente quienes se dan cuenta de que algo no anda bien o hay una problemática respecto a esto son quienes los rodean, amigos, familiares, compañeros de trabajo, de escuela, etc. Pero va a ser en principio muy difícil, al menos que algo nos haga percatarnos de que no está tan bien o siendo tan buena nuestra reacción, nuestra conducta, nuestras creencias, etc. Entonces, comúnmente cuando se diagnostica o se llega con un profesional es porque alguien nos trajo o muchas personas nos comentaron y entonces nosotros empezamos a evaluar o tenemos un grave problema y una condición para encontrar una alternativa o una solución es que vayamos a una evaluación con un profesional de la salud mental. Es aquí donde hablamos de cómo se diagnostican los trastornos de la personalidad. Pues como muchos o casi todos los trastornos, pues se hace una evaluación con un especialista de la salud mental en base a criterios específicos y obviamente basándose en la lista de rasgos de la personal o criterios establecidos en el DSM-5. Algunas personas con trastornos de la personalidad pues suelen estar angustiadas por su comportamiento y buscan tratamiento de forma activa. Otras, en cambio, no ven ningún problema en su propio comportamiento, por ello no tienden a buscar ayuda por sí mismos. En cambio, debido a los problemas y dificultades que genera su comportamiento sobre los demás, puede ser que sus amigos, familiares o incluso los trabajadores sociales, etcétera, jefes, maestros, pues impulsen a buscar ayuda, como les comentaba en un principio. Cuando las personas con dichos trastornos solicitan ayuda, lo más probable es que el motivo sea aliviar pues sus síntomas más molestos, ¿no? Como la ansiedad, la depresión o que empieza a haber abuso de sustancias o obtener ayuda para resolver sus problemas pues creados por su misma personalidad, tales como por ejemplo el divorcio, el desempleo, la soledad, alguna enfermedad derivada también de la misma situación. Cuando estas personas exponen estos síntomas o problemas, pues el médico, el profesional, por lo general les hace preguntas para determinar si podría existir un trastorno de la personalidad. Por ejemplo, el especialista pregunta a la persona cómo se ve a sí misma y a los demás y cómo responde cuando los demás reaccionan de forma negativa a su comportamiento o a lo que él lanza. Los trastornos de la personalidad se diagnostican de forma ineficiente porque pues, los especialistas a veces se centran en los síntomas únicamente de ansiedad o de depresión que pueden eclipsar las características o los criterios de cualquiera de estos trastornos. Y el especialista sospecha que la persona sufre un trastorno de personalidad si ésta insiste en verse a sí mismo o a otras personas de manera pues muy diferente a la realidad. Es decir, cuando algo contrasta tanto con la realidad, pues suele ser el principal indicador para poder generar el diagnóstico. Por ejemplo, puede describir un patrón inapropiado de pensamientos o conductas que no se modifican a pesar de las consecuencias negativas que esto le puede conllevar. Y está angustiado por su comportamiento y sus consecuencias o es incapaz de funcionar adecuadamente a causa de dicho comportamiento. Los pensamientos y comportamientos inapropiados pueden afectar al modo en que la persona se ve y se interpreta a sí misma y a los demás, o cómo interactúan con los demás y o hasta qué punto controlan sus impulsos. Tales pensamientos y comportamientos se consideran un trastorno pues, por sí solo. Si son persistentes, no solo si ocurren de vez en cuando o con espacios tan prolongados, y si la persona lo sigue teniendo y haciendo, aunque le causen angustia o dificultad en la vida diaria. Además, los pensamientos y comportamientos deben haber comenzado durante la adolescencia o las primeras etapas de la vida adulta, y no más tarde.
Para ayudar a confirmar el diagnóstico, el especialista puede hablar con los amigos y la familia con objeto de obtener información adicional. Entonces es muy importante que si conocemos a alguien que padece un trastorno o sospechamos que lo padece, pues podamos colaborar. Un punto importante que es parte del tratamiento es la psicoterapia. La psicoterapia suele ser individual y también de grupo, y es más probable que la terapia sea eficaz cuando las personas afectadas buscan tratamiento y están motivadas para cambiar, y no simplemente porque tienen como objetivo alcanzar un fin o como una obligación porque alguien les pautó o les puso un ultimátum. Los medicamentos también ayudan a aliviar los síntomas, por ejemplo, de angustia, de depresión, de ansiedad, y suelen controlar ciertos rasgos de la personalidad dependiendo del trastorno. Pero los medicamentos por sí solos no curan, no erradican en su totalidad pues el trastorno de personalidad. Entonces, aquí siempre les mencionamos que lo adecuado ante cualquier tipo de trastornos sea la terapia pues integral, es decir, integramos varios especialistas, el psicólogo, el médico general, puede ser de repente un nutriólogo, el psiquiatra, un médico especializado en cierta cuestión, o sea, todo depende del trastorno y del caso individual de cada persona. Pero no crean que por sí sola la terapia va a curarte o por sí sola el medicamento va a curarte. Los trastornos de la personalidad pueden ser especialmente difíciles de tratar, por lo que es importante elegir un terapeuta con experiencia, calificado y certificado. Y también en los primeros encuentros es importante que sientas que no te juzgan, que no te están diciendo en su totalidad qué tienes que hacer y que te sientes en confianza y seguro para afrontar todas las estrategias y todo el proceso. Pues básicamente los principios generales del tratamiento pues difieren en función del tipo de trastorno de la personalidad del que se trate, y en general intentan reducir la angustia y ayudar a la persona a entender que sus problemas son internos, no causados por las otras personas o por su ambiente. O sea, sí influye el ambiente y el resto de las personas, pero comúnmente estos trastornos hacen que no nos hagamos responsables de nuestra parte, de lo que causamos para generar la problemática. También se centra en limitar una conducta de mala adaptación y socialmente indeseable, y modificar los rasgos de la personalidad que están generando pues como más problemas. El primer objetivo del tratamiento consiste en reducir la angustia, como lo mencionábamos, reducir el estrés, también facilita el tratamiento, y el terapeuta o el especialista ayuda a la persona a identificar qué es lo que está causando angustia, entonces considera las diferentes formas de aliviarla. El especialista también proporciona estrategias para ayudar a la persona a salir de situaciones o relaciones altamente angustiantes, lo que se denomina pues apoyo en lo psicosocial. Estas estrategias pueden constituir pues un cuidado y apoyo por parte de los miembros de la familia, amigos, vecinos, etcétera, ¿no? También de los mismos especialistas o el mismo especialista. Y los medicamentos, pues también, como les decía, nos acompañan para reducir, y obviamente comúnmente suelen ser en un principio empleados en bajas dosis y durante tiempos limitados. Pero de nuevo, todo va a depender del caso. Ayudar a quienes padecen estos trastornos pues a comprender que sus problemas, como les mencionaba, son internos, pues es crucial, porque los afectados por un trastorno de personalidad pueden no darse cuenta de su propio comportamiento y que esto les trae consecuencias. Entonces el especialista intenta ayudar a la persona a comprender
cuán inapropiado puede ser en ocasiones lo que dicen, lo que piensan, su conducta, su actitud. Los comportamientos mal adaptados o inestables, poco sanos, como por ejemplo de repente la imprudencia, el aislamiento social, la falta de asertividad, los ataques de ira, la agresión, etc., deben tratarse rápidamente para disminuir el daño permanente en las relaciones laborales, familiares, interpersonales de quien lo padece. Y a veces el especialista tiene que poner límites a la conducta de la propia persona en consulta. Por ejemplo, un especialista puede decirle a una persona que constantemente grita y amenaza, que dificulta la realización de una sesión. Entonces, a veces, cuando tú tratas a quien tiene estos trastornos de la personalidad, a veces es como especialista, también debes de tener una base sólida y estrategias para poder poner límites ante dichas conductas que también se reflejan dentro del espacio terapéutico, y incluso evaluar si estamos en riesgo o no, qué estrategias podemos hacer y demás, porque sí son trastornos complejos. Ahora, hablando de la terapia de grupo y la modificación del comportamiento habitual, esto puede mejorar la conducta en cuestión de meses. Los grupos de autoayuda o de terapia familiar también contribuyen a modificar conductas inadaptadas. La implicación de la familia es útil y a menudo esencial, pero no en todos los casos se puede llevar a cabo. Es decir, puede haber una relación tan rota, tan distante, tan poco empática, tan poco sana, que a veces no es viable integrar a la misma familia o a la familia en su totalidad. A veces solo puede ser un miembro o alguno de los miembros, ¿no? Un pequeño grupo y no la familia en total. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta. Y por esto es que la psicoterapia es muy importante y una de las bases esenciales, adicionalmente al resto de los elementos que nos colaboran para hacer un tratamiento integral. Bien, y por último vamos a hablar de lo que les mencionaba anteriormente, las diferencias entre el trastorno de la personalidad y el trastorno bipolar. Es decir, si tú en algún punto como estudiante, como profesional, creíste o pensabas que el trastorno bipolar, por sus características, su desarrollo, su tratamiento, etc., encajaba y era un trastorno de la personalidad, pues no es así, y aquí te vamos a decir por qué. El trastorno bipolar entra en los trastornos del estado del ánimo, precisamente por sus características, la manera en que se manifiesta, los periodos en el que los hace. Por ejemplo, vamos a tomar como referencia el trastorno límite de la personalidad y diferenciarlo con el trastorno bipolar para que comprendan por qué uno es trastorno de personalidad y el otro es trastorno del estado del ánimo. El trastorno límite de la personalidad se caracteriza por estados de ánimo y comportamientos y relaciones inestables, y también tiene un bajo sentido por ejemplo, de la autoestima, lo que lleva a la persona a tener conductas autolesivas, tiende a tener pensamientos suicidas y también a intentar quitarse la vida. Un miedo también constante al abandono por parte de quienes lo rodean, así como conductas de riesgo y estados de ánimo intensos, produciendo ciclos rápidos de hasta varias veces en un solo día. Es decir, que se presentan cambios de humor continuos. Estos cambios de humor pueden durar horas. Como su nombre lo indica, es un trastorno de la personalidad y no un trastorno de ánimo. Con el trastorno bipolar, no tiene presencia de euforia y el nivel de impulsividad es estable y constante. Es decir, el trastorno límite tiene más que ver con las relaciones interpersonales de cada uno y es más constante que el trastorno bipolar.
El trastorno bipolar se caracteriza por sufrir altos y bajos extremos en el estado de ánimo, como puede ser ir de la euforia a la depresión, teniendo descansos o teniendo espacios entre estos cambios de humor que suelen ser duraderos y con cierta estabilidad. Estos cambios suelen durar días, semanas o incluso meses. No se le relaciona con las personas con las que se desenvuelve el sujeto y es menos constante que el trastorno límite de la personalidad. Las personas con trastorno límite suelen tener una mala imagen de ellos mismos, sintiendo que no valen nada, que tienen gran miedo a ser abandonados. Básicamente, el miedo es tan grande que muchas de las cuestiones que llegan a ser giran en torno a eso, a no ser abandonadas, a no dejar que las cambien o que las quieran menos que antes, aunque realmente a veces eso está solamente en su pensamiento, en su imaginario. Y sus mismas acciones son tan impulsivas y erráticas que es también una manera de autosabotearse, lo que le lleva a buscar relaciones empáticas, personas que no tienen conexión o conocimiento del mismo trastorno y mantienen contacto con la realidad, a diferencia de las personas con bipolaridad, que pueden perder, no todas, pero en algunos casos pueden perder ese contacto con la realidad en algunos casos muy graves, cuando se presentan estos periodos de cambio del estado de ánimo. Además, las personas que sufren el trastorno límite son más impulsivas que las personas que padecen bipolaridad. Como hemos comentado, la persona con bipolaridad y el trastorno de bipolaridad es un trastorno del estado de ánimo, vinculado a la euforia que aparece solo en la fase maníaca. De hecho, pueden existir periodos libres de síntomas, al igual que la impulsividad, que solo se presenta en las fases maníacas o hipomaníacas. Pero en el caso de las personas con trastorno límite, la impulsividad es una constante. Las personas con trastorno bipolar pasan de tener la autoestima elevada a fases depresivas. No se pasa muy rápido de un estado al otro, como lo hemos mencionado, que sí suele suceder en el trastorno límite. Y además, por lo general, no tienen una dependencia emocional hacia las personas que los rodean, como ocurre en el trastorno límite. Existen diferentes diagnósticos Como les decía, existen varios diagnósticos o diversas variedades, trastornos dentro del trastorno bipolar y va a depender de sus características, por ejemplo, del tipo de episodios que se hayan presentado, la duración de este episodio, si fue maníaco o si fue un episodio depresivo mayor o un episodio hipomaníaco, si la manía es más intensa, más grave, más errática y si causó mayores problemas la hipomanía, por ejemplo. Entonces, dependiendo de estas características, también se va a derivar y se va a concluir qué tipo de trastorno bipolar se está presentando. Bien, entonces espero que con esto haya quedado claro por qué el trastorno bipolar, los trastornos bipolar, no están dentro de los trastornos de la personalidad. Y también porque coloquialmente, muchos hemos escuchado que a alguien que suele pasar de un estado de ánimo feliz, alegre, a un estado de ánimo diferente, triste, depresivo, etcétera, le salimos decir bipolar, de manera mal usada la palabra. También, comúnmente el trastorno límite y el trastorno bipolar se diagnostican de mala manera, es decir, ha pasado y hay casos en los que quien tiene bipolaridad se le diagnostica trastorno límite y viceversa,
Por eso es importante acudir con un especialista que, dadas las similitudes dentro de los criterios, nos pueda generar un diagnóstico adecuado para por ende tener el tratamiento adecuado y poder tener mejoría y recuperar la calidad de vida. Y también disminuir los síntomas y tener más salud mental y física. Bien, pues con esto concluimos el episodio de hoy. Esperemos que este tema haya sido de su agrado. Y si tienen alguna duda o si les gustaría que habláramos de algún grupo en específico dentro de los trastornos de la personalidad o incluso que habláramos de los trastornos del estado del ánimo, háganoslo saber en los comentarios, envíenos sus mensajes, sugerencias, todas las leemos. Y nuevamente, gracias por escucharnos. Y bienvenidos a esta reanudación de la segunda temporada del Psique Podcast. Pasamos con Alberto San, quien nos va a dar las recomendaciones musicales. Adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias, Diana. Gracias a todos por seguir escuchándonos a pesar de nuestra ausencia por un tiempo en esta segunda temporada. Estamos ya grabando el tercer episodio, disculpen, del Psique Podcast. Y bueno, quiero empezar rápidamente con las recomendaciones de este episodio, de este tercer episodio. La primera canción es No Me Hallo, de la banda de rock tapatío El Personal, lanzado en 1988. Para los que nos escuchan de otros países, pues bueno, este disco específicamente es una joya de la cultura mexicana, de la cultura del rock acá en México. Y pues bueno, en esta canción, de manera muy general, Julio Aro, vocalista del grupo, usa varias metáforas para plasmar el disgusto de no encajar en una sociedad actual. El disco es muy recomendable y fue el primero de El Personal. Fue el único en donde se escuchó la voz de Julio, ya que falleció junto a Pedro Fernández, el baterista del grupo, en el año de 1992. Entonces se los recomendamos ampliamente para que vayan y lo escuchen. La segunda es Casi Nunca Lo Ves, de la banda argentina Los Pericos, banda icónica de reggae en Argentina, con mucha influencia en México. Y pues bueno, la canción habla básicamente sobre una persona que se olvida de las raíces, de donde proviene, en donde su entorno pues le facilita que vaya sintiéndose superior al resto de los demás. Aquí denota narcisismo, excentricidad, y la canción pertenece al disco Desde Cero, lanzado en 2002, y comparte espacio junto a Complicado y Aturdido, éxito de la banda argentina en cuestión. Es un disco también muy bueno, salió en el 2002 y contiene varias joyas ocultas del grupo. La tercera es ya un poco más actual, estamos hablando del año 2013. La canción se llama Rey de Reyes, de María y José, proyecto mexicano, específicamente de Monterrey, Nuevo León. Rey de Reyes es una canción que en lo personal me gusta mucho, más por el aspecto musical, no por la letra, por el aspecto instrumental, más bien dicho. Y pues habla sobre una persona con talento histriónico, ya que hace referencia a una persona con mucho poder o con supuesto poder. Ahora que está muy de moda el término alucín, creo que Rey de Reyes retrata perfecto esa personalidad. Y también, pues bueno, para los que anden un poco perdidos sobre este proyecto, pues los invitamos a que escuchen todas sus canciones. Sacaron un disco, me parece que hace 2 años, un disco un poco más experimental, no tan tirado al tribal, a la música tribal. Y pues también les podría decir que es una versión actualizada del Jefe de Jefes de los Tigres del Norte. Entonces, pues
Les vamos a dejar un link en plataforma, en Instagram para que vayan a escucharlo en su plataforma preferida y que escuchen todos los estrenos de esta segunda temporada. Diana, ¿te gustaría agregar algo para el cierre de este tercer episodio de la segunda temporada del Psique Podcast? Pues nada más que gracias por seguirnos escuchando y bienvenidos a todos pues a esta pues al hecho de que retomamos el podcast. A este regreso. Exacto, entonces vienen nuevas secciones, se quedan las secciones favoritas, vamos a hablar de muchos temas, incluso vamos a contar sus experiencias, los vamos a hacer parte en esta temporada del Psique Podcast, así que estén atentos. Gracias por escucharnos y la recomendación de siempre es que si se identificaron con algo de lo que expusimos en este podcast, conocen a alguien con algún síntoma de estos trastornos de la personalidad, no duden en buscar ayuda, acercarse para que reciban ayuda y tratamiento lo antes posible. Y gracias. Y pedimos una disculpa por nuestro perrito que anda por aquí afuera, nuestro perrapeuta anda por aquí afuera jugueteando, y a lo mejor se escuchó un poquito en este último segmento, pero bueno, para que vean que lo hacemos de manera artesanal este podcast, con todo el cariño, con todo el gusto. Ustedes son parte principal de hacer todo esto. Por eso es que lo que comenta Diana es muy cierto. Van a comenzar a interactuar con nosotros más en este Psique Podcast. Así que nos vemos hasta el próximo Psique Podcast. Chao, chaito.